Buenas noches, nosotros somos el grupo G y vamos a plantear dos de los diagramas que encontramos más apropiados acerca de los conflictos bélicos. Problema de los conflictos bélicos, del modelo entidad-relación. La información a tratar es la siguiente. Una organización internacional quiere hacer un seguimiento de los conflictos bélicos que se producen en el mundo. Por esto quiere crear una base de datos que responda a los siguientes requerimientos. Un conflicto es cualquier lucha armada que afecte a uno o a diversos países, donde se producen muertos y o heridos. Todo conflicto se identificará por un nombre o causa que provoca el conflicto. Este nombre puede cambiar con el paso del tiempo, por lo que cada conflicto se identificará con un código numérico único. Para cada conflicto se requiere guardar los países que afecta, así como el número de muertos y heridos para cada país y el total. Los conflictos pueden ser de diferentes tipos, según la causa que los haya originado, clasificándose como mucho en cuatro grupos: territoriales, religiosos, económicos y racial. En cada uno de los se guardarán diferentes datos. En los territoriales tendremos las regiones afectadas, en los religiosos la religión en conflicto, en los económicos las materias primas disputadas y en los raciales las razas enfrentadas. En los conflictos intervienen diferentes grupos armados, como mínimo dos, y diferentes organizaciones intermediarias, pudiendo no haber ninguna. Los mismos grupos armados y organizaciones intermediarias pueden intervenir en diferentes conflictos. Tanto los grupos como las organizaciones podrán entrar y salir del conflicto. En este caso se recogerán las fechas de incorporación y de salida. Podría ser que en un momento determinado un grupo u organización no interviniera en ningún conflicto. Para cada grupo armado se guarda un código que se asigna y un nombre. Cada grupo armado dispone de una o más divisiones y es liderada por un único líder político. Las divisiones de que se dispone un grupo se enumeran consecutivamente y se registra el número de barcos, tanques, aviones y hombres de las que dispone, así como de bajas que ha tenido. Para los grupos armados se obtiene el número de bajas como la suma de las bajas producidas en todas las divisiones. Los traficantes de armas suministran diferentes tipos de armamentos a los grupos armados. De cada tipo de arma se recoge un nombre y un indicador de su capacidad destructiva. De cada traficante se tiene un nombre y los diferentes tipos y cantidades de armas que puede suministrar. Se guarda el número total de armas de cada tipo que cada traficante suministra a un grupo armado. Los líderes políticos se identifican por su nombre y por código del grupo armado que lideran. Además, se guarda una descripción en el texto de los apoyos que ha recibido. Cada división la pueden dirigir conjuntamente un máximo de 3 jefes militares, a pesar de que cada jefe militar no dirige más que una división. A cada jefe militar se le identifica por un código y el rango que tiene, dado que un jefe militar no actúa por iniciativa propia, sino por iniciativa de un único líder político, de los que lideran el grupo armado donde pertenece el jefe. Queremos saber quién es este líder político a quien obedece. De las organizaciones intermediarias se recogerá su código, nombre, tipo, es decir, gubernamental, no gubernamental o inclusive internacional. La organización de quien depende, una como máximo. El número de personas que mantiene desplegadas en cada conflicto y el tipo de ayuda que da en cada conflicto, que puede ser únicamente uno de los siguientes tipos: médica, diplomática o presencial, con diferentes finalidades. Los líderes políticos dialogan con las organizaciones. Se desea recoger explícitamente esta información. Así, para cada líder se guardarán aquellas organizaciones con las que dialoga y viceversa. A continuación, mi compañero explicará sobre el diagrama. Buenos días, mi nombre es Miguel Flores Salazar. Hoy día vamos a hablar sobre la tarea 9, el modelo de entidad-relación ampliado, el ejercicio de conflictos bélicos. En este problema, pues nos plantea lo siguiente y sacamos los datos del problema, donde encontramos la clase del conflicto, donde cada uno están sus atributos, el código único, el nombre, la causa, los países afectados, grupos armados involucrados y todos los datos que nos piden. Los países afectados, qué datos debemos guardar, grupos armados, división, jefe militar, poder líder político, traficante de armas, armas suministradas, organización intermediaria, personas desplegadas, grupos armados en conflictos, organizaciones intermediarias en conflictos. Entre todas estas clases, pues procedemos a generar el diagrama. Este es el diagrama que generamos para el deber, donde empezaremos primero por la clase conflicto, donde la clase conflicto, que es la entidad central del sistema. ¿Ya? Como vemos aquí empieza, un conflicto se identifica mediante el código único, el nombre, la causa, y este puede cambiar con el tiempo. Además, para cada conflicto guardaremos los países afectados, el número total de muertos y heridos, el tipo de conflicto territorial, religioso y económico y racial, los tipos de datos según el tipo de conflicto, observar, se van a guardar. También se registran los grupos armados y las organizaciones intermediarias involucradas, los grupos armados y las organizaciones intermediarias. En los países afectados, los conflictos provocan daños a los países afectados, lo que se registra en la clase de clase. En esta clase se almacenan el nombre del país, el número de muertos y el número de heridos. Los grupos armados, los conflictos involucran diferentes grupos armados registrados en la clase grupo armado. Cada grupo armado tiene un código único, nombre y una o más divisiones y es liderado por un líder político. Además, se calcula el número total de bajas de un grupo armado sumando las bajas de todas sus divisiones. En la división, un grupo armado se compone de una o más divisiones, se registra en la clase de división y cada división tiene un número único dentro del grupo armado, se registra el número de barcos, tanques, aviones, hombres y bajas. El jefe militar se dirige las divisiones, se registra en la clase de jefe militar y cada jefe militar tiene un código único, un rango y obedece a un único líder político del grupo armado al que pertenece. Ahora, el líder político, cada grupo armado es liderado por un líder político registrado en la clase de líder político.
Esta clase almacena el nombre del líder, el código del grupo armado que lidera y una descripción de los apoyos recibidos. También se registra la información sobre las organizaciones en las que el líder político dialoga. Ahora seguimos con el traficante de armas. Los grupos armados obtienen armamento de los traficantes de armas registrados en la clase traficantes de armas. Cada traficante tiene un nombre y suministra diferentes tipos y cantidades de armas. Las armas que suministran los traficantes se registran en la clase de armas. Cada arma tiene un nombre y una capacidad destructiva. En este caso aquí lo pusimos como tipo de arma. La relación entre los traficantes de armas y grupos armados se relaciona, ¿ya? Porque a través de ellos es donde se pasan las armas y se clasifica. En esta clase registra todo tipo de armas y la cantidad de grupos armados. Las organizaciones intermediarias, como acá, en los conflictos también intervienen organizaciones intermediarias, registradas en la clase de organización intermediaria. Cada organización tiene un código único, un nombre, un tipo gubernamental, no gubernamental, gubernamentales, y puede depender de otra organización. Además, se registra el número de personas desplegadas en cada conflicto y el tipo de ayuda que brinda, médica, diplomática y presencial. Y ya como podemos observar, estos son cómo hemos graficado el diagrama de grupos bélicos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a ver lo que sería el problema de los conflictos bélicos, el cual tenemos aquí como el problema, el cual nos detalla que dice lo siguiente. Una organización internacional que hace un seguimiento de los conflictos bélicos que se producen en el mundo. Por esto quiere crear una base de datos que responda a los siguientes requerimientos. Y aquí tenemos todos los requerimientos que nos pide el problema de los conflictos bélicos, el cual ya se los ha plasmado en un diagrama de entidad y relación con los requisitos que nos pide el problema. Y vamos a ver a continuación cómo quedaría este diagrama con los requisitos que están aquí, que nos detallan cada punto, cada párrafo que está en el problema. Como principal entidad tenemos que sería conflicto, ya que este engloba todo lo que se habla en el texto, en el problema. Y podríamos tener aquí la primera entidad y la primera relación que sería con los países, donde tenemos primero que nada los atributos en conflicto, los cuales serían nombre, la causa y el código numérico único, el cual no se va a modificar. Tenemos una relación de muchos a muchos entre países, donde tenemos que un conflicto puede tener un país o muchos países, y los países pueden tener como no conflictos o muchos conflictos. Y aquí tenemos atributos de países, que serían nombres, y los atributos que tienen esta relación serían el número de muertes que hay y el número de heridos. Asimismo, tenemos acá los tipos de conflictos que nos detallan en el problema, cuáles serían territoriales, religiosos, económicos, sociales, lo cual estos serían como una entidad débil para lo que sería la entidad más fuerte de conflicto, y sus respectivos atributos, las regiones afectadas, las regiones en conflicto, las materias primas disputadas y las razas enfrentadas como atributos de cada una de estas entidades. Asimismo, tenemos aquí otra relación de conflicto y grupos armados, la cual sería de muchos a muchos, donde tenemos los atributos de entidad de grupos armados, que sería el número de bajas, el nombre y el código numérico único asimismo. Tenemos una relación de muchos a muchos, donde aquí tenemos que en el problema nos detalla que deben ser mínimo dos grupos armados que deben tener un conflicto. Por eso hemos puesto aquí que un conflicto puede tener de dos a muchos grupos armados, pero en caso de grupos armados, el grupo armado puede existir, así no exista conflicto, como haya muchos conflictos, por eso puede pertenecer. Y los atributos que están en la relación de estos dos serían la fecha de incorporación y la fecha de salida de los grupos armados. Asimismo, de los grupos armados tenemos, vámonos por la parte de acá, una relación entre traficantes de armas, el cual sería de uno a muchos, donde tenemos que un grupo armado puede tener uno o muchos traficantes de armas, pero un traficante de armas puede pertenecer a un solo grupo armado. Tenemos los atributos de la entidad traficante de armas, que serían la cantidad de armas, el tipo y el nombre de este. El cual también tenemos la entidad de estas, por decirlo así, de traficantes de armas, un tipo de arma donde hay una relación de uno a muchos, donde un traficante de armas puede tener de una a muchas armas, pero un tipo de arma puede ser portada por un solo traficante, una sola arma. Asimismo tenemos lo que serían las divisiones de los grupos armados, la relación, donde hay de una relación de uno a muchos, donde nos detallan el problema que las divisiones tienen los atributos del número de tanques que hay, el número de barcos, el número de aviones, el número de hombres que hay en las divisiones y el número de bajas que realiza este. Asimismo tenemos que los grupos armados pueden tener una o muchas divisiones, pero las divisiones solo pueden tener un solo grupo armado, pueden pertenecer. Y las divisiones asimismo tienen su jefe militar, tienen una relación con el jefe militar en las divisiones, donde en esta relación se puede ver que hay de 1 a 3, una división puede tener de 1 a 3 jefes militares nada más. Y así un jefe militar tiene su código de identificación y su rango, el cual también está asociado con el líder político, y el líder político también está relacionado con los grupos armados. Podemos ver las relaciones que están aquí, donde tenemos que los grupos armados y el líder político tienen una relación de 1 a 1, ya que un solo líder político puede estar en un solo grupo armado, puede pertenecer, perdón, y asimismo un líder político a un solo jefe militar. Y tenemos acá ya, casi por terminar, lo que sea la relación del conflicto con las organizaciones, una relación de muchos a muchos. Tenemos los atributos de organización, el número de personas que ven la organización, el nombre de la organización y el código de la organización. Tenemos también los atributos que hay en la relación, que sería así mismo, como acá, la fecha de incorporación y la fecha de salida, las cuales nos detallan el problema. Y podemos decir que un conflicto puede tener muchas organizaciones, pero las organizaciones
pueden no tener conflictos, como pueden tener muchos conflictos. Y tenemos los tipos de organizaciones la relación que hay entre tipos de organizaciones. Vamos a ver el tipo de organización que existe en las organizaciones y el tipo de ayuda que nos brinda esta organización. Su identidad, son, perdón, su atributo, nombre. Y así mismo la relación que hay de uno a uno, porque una organización solo puede tener un único tipo de organización y un solo único tipo de ayuda como nos está en el problema. Y eso sería todo. Creo yo que cumpliría con todos los requisitos que nos detalla en el problema. Gracias.